Testimonio sobre cómo vencí la depresión. Por Celina Aurora Lara de Lira. De pequeña recuerdo que tuve muchos momentos muy agradables jugando con mis hermanas. Jugábamos a las muñecas, hacíamos una farmacia con cajas, colas de medicamentos y preparábamos la comidita con hojas de los árboles y pasteles con lodo. Por las tardes, todos los vecinos salíamos a jugar y corríamos por toda la calle. En algunas ocasiones íbamos de paseo con primos y tíos, jugábamos corriendo por el campo, pasábamos las Navidades con toda la familia de mi mamá y esperábamos ansiosas los regalos apareciendo al siguiente día debajo del árbol navideño. También tengo en mi memoria que iba con mi papá a algunos lugares y me compraba algo que me gustaba. Cuando algo se descomponía, él lo arreglaba. Hubo ocasiones en que algunas personas le pedían hacer instalaciones de fontanería y me llevaba con él para que le ayudara con herramientas o a sostener cosas. Todos aprendimos esa parte de él a hacer lo que se necesitara. A veces hablaba con nosotros aconsejándonos para ser respetuosos con las personas, a no usar vocabulario grosero y vulgar, no ser irresponsables, a no caer en el alcoholismo, a no fumar, y lo que en esos años era un peligro para nuestra vida. Esa era la parte hermosa, pero había un detalle que fue muy doloroso, y es que desde que yo recuerdo, mi papá padecía diabetes. Esa terrible enfermedad con frecuencia lo afectaba mucho físicamente y muchas ocasiones terminaba internado en el hospital por muchos días. Mi papá era un hombre muy responsable de todos nosotros, su familia. Él había comprado la casa en la que vivíamos y siempre a sus posibilidades nos vestía, calzaba y nos tenía alimento. Había ocasiones que no podía trabajar por lo mismo y recibía la mitad de lo que generalmente ganaba. Y como resultado, la mayoría de las veces no hubo la posibilidad de tener cosas nuevas y apenas alcanzaba para comer muy limitadamente. Yo soy la segunda de 5 hijos, una hermana mayor, siguiendo yo y después de mis 2 hermanas y finalmente mi hermano. Mi papá era un hombre muy estricto y con frecuencia nos corregía, pero cuando la diabetes lo afectaba demasiado, él se tornaba intolerante y muy irritable. Se enojaba de cosas por las que no había razón de molestarse. Muchas de las veces nos golpeaba y nos regañaba muy fuerte. Llegó un tiempo en el que no tuvo más la habilidad de controlar esos arranques de enojo, y por el más mínimo detalle recibíamos un fuerte regaño seguido de golpes. Otras veces él se ponía muy enfermo y alucinaba cosas. En ocasiones no nos reconocía. Eso afectó mucho también el aprendizaje y rendimiento en la escuela. Todo este cúmulo de experiencias me causaron tener miedo, al grado de que por las noches veía que el techo de la casa temblaba y veía cosas que no existían. Comencé a sentir vergüenza y rechazo, pues no recuerdo haber recibido palabras de afirmación y amor. La inseguridad comenzó a manifestarse. Veía a mis primos como unos niños mejores que yo. A causa de eso se apoderaron de mis sentimientos de inferioridad. Desde pequeños siempre nos llevaban a la iglesia. Por la tarde todos en familia rezábamos el rosario y los sábados teníamos que ir a las clases de doctrina para los niños. En la adolescencia asistíamos a los encuentros juveniles de la Semana Santa y en general participábamos mucho de las actividades de la iglesia. Formé parte del coro de la iglesia, de grupos juveniles semanales. Durante los días de la Semana Santa iba de misionera. Siempre estuve muy involucrada en las actividades y grupos de la iglesia. Siendo un adolescente, hubo algunos hombres que abusaron de mí sexualmente. Entre ellos, un hombre que fue mi jefe, un tío político, incluso un novio, y lo que más me dolió fue que 2 sacerdotes católicos también lo hicieron. Nunca mencioné esto a mis papás. Pensaba que eso los iba a herir y que era algo que debía quedarse en el silencio. Desafortunadamente buscaba la atención y el cariño con muchachos que llegaron a ser mis novios, pero nada de eso me dio lo que carecía, que era la protección y la afirmación de mi papá. Solo hubo un novio que lo amé con todo mi corazón, pero por diversas situaciones la relación terminó. Y tristemente, cuando yo tenía 19 años, mi papá falleció debido a la diabetes. Buscaba llenar un hueco, un vacío que estaba dentro de mi corazón,
y siempre buscaba estar pegada a Dios. Participaba mucho en las actividades de la iglesia, pero recibí muchos desaires y desconciertos con lo que me pedían que hiciera y nadie lo respetaba. Eso hirió mucho mi corazón, aunado a las experiencias con esos sacerdotes. Comencé a trabajar para un instituto gubernamental, y ahí el jefe que tenía era muy prepotente y no me trataba bien, me humillaba y era muy intransigente. Sufrí mucho con ese trato que recibí, pues siempre estaba con miedo y temor, pero no podía dejar mi trabajo porque lo necesitaba para sostenerme a mí y apoyar a mi mamá con todos los gastos. Ahí conocí a un muchacho que fue mi novio. Fue un noviazgo bonito al principio, pero avanzados los meses se volvió un tormento, hubo muchos problemas. Finalmente rompimos con la relación. Después de él, tuve otro novio. En ese momento de mi vida fue que todas las experiencias dolorosas, desde mi infancia con mi papá, en la primaria con una maestra que nos odió a mi hermana y a mí, tantas cosas que me sucedieron en la iglesia, con esos hombres que abusaron de mí, con los novios, particularmente con el último, el trato de mi jefe y muchas otras cosas que son largas de contar, finalmente se acumularon y se manifestaron en una terrible depresión. Me levantaba a trabajar, pero me costaba mucho pararme de la cama. Cuando caminaba casi arrastraba los pies. Sentía que no podía respirar y sentía en el cuello una pesadez muy fuerte. Cuando llegaba de trabajar, llegaba a comer y me tardaba casi una hora en poder levantarme de la silla para irme a acostar, y no me levantaba más, sino hasta el siguiente día para ir a trabajar. Pude sentir la muerte en la piel muy tangible, aún lo recuerdo. Físicamente no me dolía nada, pero era el alma, era la que estaba muy herida. Ahora lo entiendo. Todos los días llegaba a acostarme después del trabajo, y no me levantaba sino hasta el siguiente día. En los fines de semana no me levantaba para nada. No hablé de esto con nadie, solo con Dios. Le dije que yo no tenía deseos de vivir, pero que yo no me había dado la vida y por eso no tenía el derecho de quitármela. Siempre me aterraba la idea de quitarme la vida, me paralizaba la idea de terminar en el infierno. Eso fue algo que aprendí desde niña cuando nos llevaban a las lecciones de la doctrina los sábados. También mis papás y una tía nos decían que si no íbamos a la iglesia en domingo, nos íbamos a ir al infierno. Me paralizaba de terror la idea de quitarme la vida. Me sentía muy triste. No había ninguna razón para vivir. No tenía ninguna ilusión de ningún tipo. Teniendo aún el deseo de no vivir más, un día, estando acostada de lado y teniendo la pared de madera frente a mí, porque mi cama estaba junto a esa pared que dividía las dos recámaras, tenía cerrados mis ojos y tuve una visión de mí. Ahí yo estaba como en un abismo negro, acostada boca arriba, pero aunque todo era negro, me pude visualizar muy bien a mí misma porque aunque no vi ningún foco ni reflector, estaba como si la luz estuviera encendida y podía verme perfectamente. Estaba ahí, suspendida. No subía ni bajaba. No me movía para un lado o para el otro. Entonces le dije a Dios otra vez que ya no quería vivir más. Le dije que no necesitaba un brazo de Él, que no necesitaba una mano de Él, que si me podía agarrar de un pedacito de su uña, yo sabía que Él era poderoso y que podía salir de eso. Pasaron unos días y una amiga me dijo de un señor que la ayudó con su columna. Yo no sabía qué era lo que me sucedía, así que hice una cita y me la dio en una semana. Ahí fue cuando yo no sabía si iba a poder vivir hasta que ese día llegara. Yo sentía que me estaba muriendo. Pensé que me iba a ir de este mundo antes de poder ir con ese señor. En la primera cita comenzó el interrogatorio. Él necesitaba indagar el motivo de mi condición, y recuerdo que le dije que odiaba a todos los católicos, y también sentía aborrecer a mi mamá. Luego me indicó que me quitara los zapatos y las calcetas. Mis dedos estaban engarruñados, al grado que no podía ver mis uñas, y el dedo grande encimado en los pequeños. Tomó mis dedos pequeños y los extendió, y se engarruñaron otra vez, y me preguntó ¿por qué tienes así los dedos? Le respondí, no sé. Luego me tomó el dedo grande y lo desmontó de los otros. Al soltarlo, se encimó nuevamente en los pequeños. Me hizo otra vez la misma pregunta, ¿por qué tienes así este dedo?
También le respondí, no sé. Él me dijo, los tienes así porque querías hacer algo grande, ayudar a muchos. Te topaste con una pared y comenzaste a irte para atrás al grado que ya no quieres vivir. Yo reventé en llanto. La primera terapia fue en descontracturarme porque mi espalda era una piedra. Lloré muchísimo. Ahí salieron muchas cosas y por fin, después de mucho tiempo, podía respirar y me sentía ligera y con mucha tranquilidad. Fui a varias sesiones que consistieron en terapia psicológica, por así decirlo, y algunas de masaje, pero llegó un tiempo en que, a pesar de sentirme físicamente bien, comencé a sentir un vacío en mi corazón que nada ni nadie lo podía llenar. Como había mencionado anteriormente, estuve muy apegada e involucrada en la iglesia, pero llegó un momento en que me dije a mí misma, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si a la hora de la misa se lee la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio, y el Padre vuelve a narrar lo que se acaba de leer? Ya no encontraba el sentido de ir a la iglesia. No había ninguna motivación. Llegaban los domingos y pensaba, voy a ir a la misa de las 7 de la mañana. Luego me decía, no, mejor a la de las 8. Y así hacía durante el día. Pero domingo a domingo posponía la hora y la iba recorriendo para más tarde y más tarde, hasta que un día definitivamente decidí no ir más. Siempre iba porque mis papás me decían que me iba a ir al infierno si no asistía a la iglesia. No recuerdo si al siguiente día entré a la cocina y enfrente de la puerta mi mamá tenía el cuadro de la última cena. Entonces le dije a Dios, no te voy a rezar en la noche porque no quiero. No me voy a confesar, no voy a comulgar y ya no voy a ir a misa. Yo sé que tienes algo grande para mí. ¿Qué es? No lo sé. ¿Cuándo me lo vas a dar? Tampoco lo sé. Si una mujer esperó 41 años para que le dieras lo que tenías para ella, le dije esto porque en una reunión de jóvenes misioneros, una amiga dijo que una mujer esperó 41 años para que Dios le diera lo que él tenía para ella. Entonces yo puedo esperar 20 años. Cortó el tiempo a la mitad. Y le dije, no me voy a preocupar por nada. Voy a estar como los cerditos, a comer y a dormir hasta que tú me des lo que tienes para mí. Pasados unos meses tuve que ir a cortarme el pelo y la muchacha comenzó a platicar conmigo. Yo le conté de tantas cosas que me habían sucedido. Ella me habló de Jesús, me testificó de cómo su vida cambió cuando hizo una oración y le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Luego me invitó a su iglesia, donde estudiaban la Biblia. Me dijo que podía llevar la Biblia que yo tenía para que viera que decía lo mismo. Acepté su invitación y por primera vez al escuchar la enseñanza sentí que mi corazón se llenó. Al finalizar, preguntaron si alguien quería recibir a Jesús en su corazón. De inmediato levanté mi mano y pasé al frente. Recuerdo cómo brotaron las lágrimas de mis ojos y rodaron por mis mejillas al hacer esa hermosa oración que cambió mi vida y que jamás ha vuelto a ser igual. Donde la depresión no tiene lugar, donde ahora Jesús está conmigo en toda situación, sufrimiento, prueba o tribulación. Él es el sentido y la razón de mi vida. Jesús era lo que mi vida necesitaba para que mi corazón siguiera palpitando y se llenara. Y ahora siento la vida dentro de todo mi ser. Él me da la fortaleza para atravesar los tiempos de devastación, esos tiempos difíciles, tiempos de llanto, de sufrimiento. Cada vez después de que estas cosas pasan, Dios me enseña y sobre todo, me saca victoriosa y triunfante. Lo que mi Padre terrenal no me dio, mi Padre celestial me lo ha dado. Me dio un esposo maravilloso que ama a Dios con todo su corazón. Me ha dado triunfos, gozos profundos. He recibido milagros y muchas cosas que son incontables, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Él me ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria una y otra vez. Dios es la razón y el motivo de mi existir. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi testimonio de cómo Dios me sacó de la depresión y me ha librado para siempre.